Soriana, primero, porque hace poco has ser nombrado presidente del club para otros 4 años. ¿Estás con ganas todavía, con fuerza? Bueno, al final habrá que seguir en la dinámica que llevábamos hasta ahora y bueno, pues, intentaremos hacerlo mejorar y hacerlo lo mejor posible. Bueno, ikusten duzuenez, gogotsu dago Fidel. ¿Cómo valoras, Fidel, los años que llevas en el club? ¿Cómo ves bueno, la evolución del club desde, si recuerdas, de cuando empezaste a día de hoy? ¿La valoras positivamente? ¿Ha habido muchas piedras por el camino? ¿Cómo ves al club a día de hoy y cómo le veías cuando iniciaste tu andadura? Bueno, yo comencé en el club en el 2006 y cuando entré, pues al final los medios que había, sobre todo con el fútbol base, eran mínimos. Justo entré cuando empezó un poquito la era un poquito tecnológica, había que hacer fotos a los jugadores, recoger los datos, las licencias, las fichas. Bueno, todo eso me tocó a mí modernizarlo y hacerlo más dinámico. Empecé también a intentar hacer que el club estuviera en las redes sociales, un poquito para modernizar todo. Bueno, me acuerdo pues cuando en aquella época los críos no llevaban casi ni ropa, la ropa no las dejaban de otras asociaciones. Los entrenadores pues eran entrenadores que buscábamos por aquí y por allí y bueno, yo creo que mejor. No es que yo lo diga, al final es lo que nos transmiten desde otros clubes, otras directivas, cuando dicen que el desarrollo está mejorando. Lo que es en el fútbol base pues está cada vez mejor. Todo es mejorable y en ello estamos trabajando e intentando que esto sea lo mejor posible. Bueno, está claro que al final hay un trabajo ahí de base. También, bueno, el primer equipo ha tenido pues un momento muy bonito, ¿no? Hace un par de temporadas. Está claro que hay que distinguir el fútbol base y el senior. Hor bi maila edo bi kategoria asko ezberdintzen dira. Bueno, ¿cómo ha sido esta temporada después del sueño vivido, ¿no? En segunda B, aunque a veces el sueño también se puede convertir un poco en pesadilla, ¿no? Porque me imagino que la temporada en segunda B pues era un premio bonito, pero a nadie le gusta estar abajo desde el principio de la temporada. Se sufre mucho. ¿Cómo habéis vivido ese ascenso y ese descenso? Bueno, el ascenso, la verdad que fue algo pues, al final, para un pueblo tan pequeño como Zamudio, fue un logro muy importante. Igual puede que haya gente que no lo valore así, pero bueno, al final en la categoría que sea, quedar campeón es muy difícil. Bueno, nosotros lo teníamos claro, ascendimos en una categoría que no es la nuestra, sabíamos las dificultades que íbamos a tener, jugamos con el presupuesto que hubiéramos tenido en tercera división y bueno, al final el paso por segunda división B fue, a mi entender, bastante digno. Me consta y lo sé por muchos equipos con los que hemos jugado, Albacete, Real Madrid, Logroñés, Baracaldo y Atleti, que éramos un equipo a nivel de media España muy querido, porque nos veían un equipo humilde. Dentro de nuestras posibilidades hicimos lo que pudimos y sabíamos desde el principio pues, que lo más seguro era que íbamos a descender a nuestra categoría, que es la tercera división. Institucionalmente y a nivel de medios y todo, la verdad que es increíble. Parece como que después de estar en segunda vez bajas a tercera, parece que bajas a un submundo y está claro, y al final es la condición humana. Tú tienes un equipo de fútbol y quieres conseguir que llegue a lo más alto, pero no el primer equipo, sino yo estaría encantado que con el equipo juvenil suba de categoría, con el cadete, que son los equipos que ahora mismo son federados. Bueno, en ello estamos trabajando, haciendo que los equipos inferiores de fútbol base mejoren, dentro de las posibilidades nuestras, intentar que esos jugadores no se vayan a otros clubes y conseguir eso. Y aunque
parezca mentira, pues yo me gustaría ver el día de mañana en el primer equipo a jugadores de Zamudio que ya han pasado por todas las categorías de Zamudio, pues como en su día pasó al de Uriarte, casos así. Entonces es difícil porque al final somos un pueblo pequeño, pero bueno, poco a poco vamos mejorando, pues al final gracias a chavales que nos vienen de Bilbao, de Derio, de Sondica, de Larrabecho, pues podemos completar los equipos y en ello estamos, pues intentando trabajar todo lo que podemos. Bueno, Fidel, por último, la fiesta de hoy de alguna manera, pues bueno, cierra toda la temporada. Demoraldia izteko bajai oizko jaia bizitzen ari gara gaur, partiduak klub barruko taldeak batzuk besteen aurka jolasten, eta esan bezala helburua edo helburu polit bat izango litzateke lehenengo taldean noizbait hemen aurrean ditugun jokalariak ere aukera izatea parte hartzeko. ¿Cómo ves precisamente ese objetivo? El trabajo de cantera puede dar frutos. Aquí estamos viendo, creo que a los juveniles, si no me equivoco, algunos cadetes también. ¿Cómo les ves? ¿Crees que bueno, pueden tener su opción para bueno, cumplir un sueño que sería, me imagino, debutar con el equipo de su pueblo o aunque sean de los pueblos pues más cercanos? ¿Les ves con posibilidades o el primer equipo se va a tener que nutrir siempre de gente que no sea exclusivamente de Zamudio o de Txorierri? ¿Cómo ves el futuro para el primer equipo? Bueno, pues por supuesto que veo posibilidades de que jugadores que tenemos ahora en cadete, en el juvenil, no solo en cadete juvenil, los niños que vienen de más atrás, hay chavales con mucho potencial y bueno, no tenemos que tener en cuenta que en categorías inferiores lo que se trata ahora es de educarles, de enseñarles, de que aprendan una serie de valores. Cuando ya pasan a categorías más, digamos, federados, pues es cuando ya empieza un poquito más la competición en serio. Y claro que veo potencial, ¿cómo no voy a ver? El problema es lo que he dicho antes, intentar que pues, cuando surge algún jugadorcito un poquito mejor, pues que no se marche a otro club, que al final es lo que nos penaliza y nos hace que el juvenil, en este caso que es el último equipo, pues tenga que estar en una categoría pues que igual no es una categoría que le gusta a mucha gente, pero bueno, ya te digo, vamos a seguir trabajando, pues bueno, ahora encima nos van a poner un campo de última generación que va a hacer que la gente se anime más a venir a Zamudio y bueno, ojalá pues eso, consigamos que el día de mañana, no en un corto plazo, a un corto o mediano plazo, pues por supuesto que pueda haber chavales del pueblo que puedan jugar en el primer equipo. No cabe duda que al final del juvenil a un equipo de tercera división, que es la cuarta categoría de España, pues al final el salto es muy difícil, es muy duro, pero bueno, ya hemos hecho a veces pruebas, han estado chavales entrenando con el primer equipo, entonces pues poquito a poquito pues vamos consiguiendo las cosas. Bueno, Fidel, eskerrik asko, y hablando de